rogarte que tu Santo Espíritu, que vive en nosotros, que es parte, Señor, de nuestra vida desde que tú nos rescataste, pueda hoy día auxiliarnos, ayudarnos para que tu palabra no solamente la meditemos, sino que podamos extraer de allí el mensaje, la revelación tuya, Señor, para nosotros hoy día. Oramos de esta manera también, para que tú me ayudes a mí, de tal manera que la exposición de tu palabra sea fiel también a lo que tú quieres revelarnos a nosotros. Oramos en los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vaya, gracias. En el capítulo 2 hemos pasado, no sé si ustedes recuerdan, los que han venido siguiendo la serie, que el apóstol Pablo hace un paréntesis, porque viene hablando de doctrina, ¿verdad? Viene hablando incluso de la lucha que había dentro de la iglesia en Creta, con aquellos que eran falsos maestros, con aquellos que eran oponentes no solamente del apóstol Pablo, sino que primero de Jesucristo y también de la iglesia, y hace un paréntesis en el capítulo 2 para centrarse en la conducta del cristiano. Y eso es lo que hemos venido meditando y se ha venido predicando en los últimos domingos. Pero también en esa conducta especial o distintiva del cristiano deben existir ciertas virtudes y que tienen que quedar expuestas. Esa ha sido la exhortación constante, que tienen que quedar expuestas en el carácter de cristiano, en el diario vivir. Y descubrimos en el texto que uno de los objetivos finales de vivir de esta manera distintiva y que se hagan evidentes ciertas virtudes es, como nos recuerda el verso 5 del capítulo 2, para que la palabra de Dios no sea blasfemada y para que con esa conducta también los hijos del Señor en todo, como dice el verso 10 del mismo capítulo, en todo engalanen la doctrina de nuestro Salvador. Pero queda algo en el aire y que de alguna manera está en estos versos del 11 al 15 está respondida una pregunta que es: ¿cuál es el motivo de fondo? Porque, claro, dijimos que para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que se engalane el Evangelio, la iglesia debe vivir de una manera distintiva. Pero, ¿será esa la razón de fondo? ¿O habrá una razón o un motivo de fondo o una base teológica para vivir de este modo que Dios nos exige? Es justamente ese, entre paréntesis, el título del mensaje de hoy. ¿Cuál es la base teológica para vivir de esta manera? Para vivir de la mejor manera, ¿no es cierto?, que el cristiano puede vivir. Hay muchos en el mundo hoy que pueden buscar, y de hecho buscan vivir, y tristemente viven mucho mejor en ese sentido, con ciertas virtudes, que los mismos cristianos, ¿ya? Siendo reverentes, siendo íntegros, siendo prudentes y todas otras virtudes, ¿no es cierto?, que se destacaban en el texto precedente. Como veremos en el mensaje hoy día, la base teológica o el por qué debemos vivir del modo que la palabra de Dios nos muestra es que debemos entender la gracia. Y allí está la distinción entre quienes viven con ciertas virtudes que son incluso las mismas que los cristianos. Pero ¿cuál es la distinción en quienes no tienen al Señor y viven así, y quienes son cristianos y debemos vivir así? Esa distinción, o podríamos decir esa clave que hace central esto, es la gracia de Dios, y hay que entender. Y aquí pasamos al sermón mismo. Como primer punto, podemos descubrir en el texto que la gracia en algún momento se manifiesta, en algún momento se hace evidente. En el texto, cuando leemos el verso 11, a eso se refiere el apóstol San Pablo cuando dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado. O sea, aquí está dando el por qué hay que vivir de esa manera. El por qué tanto los ancianos, hombres, varones, que son los más viejos, las hermanas de más edad, los jóvenes, las mujeres más jóvenes, incluso los esclavos, deben vivir así. ¿Por qué dice el apóstol Pablo? ¿Cuál es la base de todo esto? Es porque la gracia de Dios se ha manifestado. Es decir, la gracia de Dios en algún momento de la historia de cada uno de nosotros
pero también esto lo podemos unir porque somos una comunidad, se hace patente, se manifestó, hizo su aparición. En el original es interesante la palabra que ocupa aquí, cuando dice se manifestó, es epifanía, que es lo mismo que nosotros recordamos en parte, ¿no es cierto?, de la Navidad, cuando Dios se hace presente o se manifiesta en Cristo Jesús. Es decir, en algún momento de la historia Dios hace patente, muestra, hace aparición la gracia. Y esto lo hace en una persona, en la persona de Cristo Jesús. Y esta gracia que se manifiesta en algún momento, tiene como final o tiene como objetivo la salvación de la humanidad, la salvación de los hombres. Eso es lo que dice aquí, para la salvación de todos los hombres. Ahora, esta última aseveración puede traer algo de confusión. ¿Cómo es eso de que todos los hombres? ¿Cómo es eso de toda la humanidad? ¿Por qué aquí el texto está diciendo que la gracia se manifiesta para la salvación de todos los hombres? ¿Acaso la salvación no es para los hijos del Señor, lo que Él ha escogido? ¿Acaso no es para la iglesia? Claro que sí. Pero, ¿cómo podemos entender a qué se refiere el apóstol San Pablo aquí? ¿A qué se refiere la palabra de Dios en este sentido? Sin lugar a dudas, entender la manifestación de la gracia es entender el Evangelio. Si nosotros no entendemos lo que es la gracia de Dios en Jesucristo, no entendemos el Evangelio. Por lo tanto, en un sentido, el Evangelio tiene una oferta universal de esa gracia. Sin embargo, solo brota para dar fruto en el corazón preparado por Dios, o la buena tierra. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? El sembrador salió a sembrar y sembró en todo tipo de terreno. No sembró solamente en un terreno particular. La diferencia está en que esa semilla, que es el Evangelio, brotó y dio fruto solamente en un tipo de terreno, en un tipo de tierra, que era la buena tierra, la tierra que el Señor había preparado, el corazón que Dios había preparado. Y esa tierra, ¿no es cierto?, ese terreno en general, está simbolizando a distintos tipos de personas y muchos corazones. Nos vamos a centrar y nos vamos a explicar otra vez la parábola del sembrador, pero quería hacer referencia a ello para poder entender a qué apunta el apóstol San Pablo aquí cuando dice que la gracia se manifestó para la salvación de todos los hombres. Sin embargo, esa semilla, ese evangelio que es sembrado, ¿no es cierto?, solamente en algunas partes, en algunos corazones experimentan salvación. No en todos. Aquellos que son capacitados por el Santo Espíritu caen en cuenta que esa gracia vino a rescatar al hombre, como dice el comentarista William Hendrickson, del mayor mal posible. ¿Cuál es ese mayor mal posible? La maldición de Dios sobre el pecado. Y también esa gracia vino para otorgar el don más grande posible, que es la bendición de Dios sobre el hombre de manera integral, es decir, cuerpo y alma. Pero el texto también, en el capítulo 2, nos revela algo más sobre esto de todos los hombres. Su contexto, el contexto donde está puesta esta afirmación, es importante. ¿Por qué? Porque sabemos que no importa la edad, el trato social, no importa el sexo, todos son culpables delante de Dios. Del mismo modo, de entre todos ellos, Dios reúne a su pueblo, Dios escoge a su pueblo. Es decir, la gracia, que es lo central en el mensaje de hoy día, la gracia no discrimina ni en edad, ni en sexo o en nivel social. En este sentido, muy importante, la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres, de abuelitos, hombres ancianos, hombres jóvenes, mujeres ancianas, mujeres jóvenes, incluso los esclavos. Ese es el sentido del texto aquí de todos los hombres. No hay distinción. Pero también, no solo la gracia se manifiesta, sino que la gracia enseña. Y eso es lo que dice a continuación en el verso 12. Y nos enseña, está hablando aquí de la gracia. La gracia enseña. El texto nos exhorta también a meditar a que esa gracia de Dios nos debe impulsar a que decididamente debemos hacer la voluntad de Dios. Lo expresa primero de una manera, entre comillas, negativa, cuando dice que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos.
La gracia nos enseña a que debemos renunciar a la impiedad y los deseos mundanos. Y luego, de una manera, entre comillas, positiva, nos dice que debemos vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa. Es decir, la gracia también enseña a la iglesia, me enseña a mí, te enseña a ti. Cuando la gracia entonces interviene en la vida del hombre, el pecador comienza a repudiar la impiedad. ¿Y qué es lo que es impiedad? Estas son palabras de la jerga evangélica, de la jerga bíblica, pero aterrizar esto a nosotros, al común y corriente, cuando usted pueda compartir del evangelio. ¿Qué es lo que es impiedad? No es otra cosa que idolatría más inmoralidad. Cuando esas cosas se unen, la inmoralidad en el hombre, la inmoralidad humana, junto con un corazón idólatra, esa es impiedad. Esos son los impíos. Entonces, la gracia, cuando interviene, cuando la gracia entra a morar y se hace evidente en el hombre, y aquí estoy dando la persona de Cristo, ¿qué es lo que sucede? El pecador sigue siendo un pecador, empieza a repudiar la impiedad, a repudiar la idolatría, a repudiar la inmoralidad, lo que implica, por tanto, un decidido rechazo a los deseos mundanos. Y esta es otra idea, o es otra expresión en la Biblia que a veces es muy estrecha para nosotros, porque cuando decimos deseos mundanos, generalmente vienen a nuestra mente o los deseos de la carne, los pecados o las tentaciones sexuales. Sí, están ahí, sin lugar a duda. Es decir, si usted rechaza o comienza a rechazar los deseos sexuales desenfrenados, desordenados, también tiene que agregar ahí otras tantas cosas que hay que repudiar y que comenzamos a repudiar, porque la gracia se hace evidente en nuestra vida, porque la gracia se hace evidente en la iglesia, como las adicciones en general, o más sutilmente, pero quizás muy común, desgraciadamente, son los deseos excesivos, ¿verdad? O las adicciones en general, o deseos excesivos de posiciones materiales, agresividad en nuestro carácter, o tener un carácter rencilloso, ser vanidoso. Esas cuestiones, nos dice la Escritura, que debemos comenzar a rechazarlas o a repudiarlas. Positivamente, la gracia nos enseña a llevar entonces vidas que muestran una relación cambiada, y por eso rechazamos. Por eso está esta lucha constante de rechazar aquellas cosas. Pero esa relación cambiada es ¿cuándo? ¿En qué momento de la vida? Ahora, hoy día. No podemos esperar. No, esto lo voy a hacer mañana. Voy a comenzar a repudiar esto mañana. Yo sé que está mal, pero quiero quedarme con esto hoy. No, es ahora. Es en este lado de la eternidad. Es en esta época, como dice de manera textual la cita. Nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa. Es ahora, no es para mañana. Esta relación cambiada o restaurada se evidencia entonces en nosotros mismos, pero también se evidencia con el prójimo y también con Dios. Fíjense, son tres ámbitos en donde esta relación que ha sido restaurada, que ha sido cambiada, debe manifestarse. ¿Y cómo lo vemos con nosotros mismos? Primero, cuando el Señor en su palabra dice que debemos vivir de una manera sobria. ¿Qué significa esto? Esto es hacer el uso adecuado de los deseos e impulsos que no son pecaminosos en sí mismos en un principio, pero tenemos que hacer el uso adecuado de ellos. Por ejemplo, comer nunca ha sido un pecado, hasta donde yo sé, pero cuidado con la gula. Es decir, comer es algo deseable y es una bendición, pero cuando eso se transforma en un deseo desordenado, es algo que debemos cuidar y es algo que debemos rechazar. Pero también, esto en la sobriedad que nos habla la palabra del Señor, también debemos vencer aquellos deseos que sí son pecaminosos. Que sí son pecaminosos. Por ejemplo, como les decía, la gula. Por ejemplo, porque me gusta mucho el vino.
Me gusta mucho el licor, cuidado con eso. Me gusta mucho acumular dinero, cuidado con eso. Eso tengo que vencerlo, tengo que rechazarlo. Esto de la sobriedad es lo que nosotros llamamos comúnmente, o la que la Biblia también habla, como el dominio propio. Pero ese dominio propio no es que yo por mí mismo me domino, sino que es el Espíritu Santo actuando en mí y yo dejando que el Espíritu Santo sea el que me gobierne. Entonces, esa relación cambiada primero se evidencia en nosotros mismos, en esta sobriedad, pero también con el prójimo. Y aquí es cuando entra esta palabra tan hermosa también, que es vivir de manera justa. Es decir, que en mi vida se evidencie la justicia para con mi prójimo. ¿Qué significa esto? Vivir de manera honrada, vivir con integridad en los tratos con los demás, sean estos prójimos parte del pueblo de Dios o no. Es decir, debemos vivir de esa manera justa. Pero también esta relación se evidencia, esta relación restaurada por la gracia, en nuestra relación con Dios. Y esto habla aquí de la piedad, vivir de una manera piadosa. La piedad es el favor, por favor. La piedad es el fervor, es la reverencia para con el único que es objeto de adoración, para con Dios, el Dios verdadero, el Dios todopoderoso. Una vida piadosa es justamente vivir una vida de adoración y una vida que está en rechazo justamente de aquellas cosas que el Señor también rechaza. Como tercera cosa, la gracia nos prepara, y aquí pasamos al verso 13. La gracia nos prepara. ¿Por qué? Porque también nos enseña que podemos y debemos vivir vidas consagradas mientras esperamos. ¿Qué cosa? La gloriosa segunda venida de Cristo. O sea, nos prepara, nos capacita para vivir en una esperanza, o para vivir en esperanza. Aguardar el segundo advenimiento de Cristo debe ser, o debemos vivirlo en una inquietud, pero una inquietud piadosa, no una inquietud de que diga, chuta, ¿qué va a pasar? No sé qué va a pasar. No, sino que una inquietud piadosa, y eso significa, como veíamos, de adoración y de fervor en nuestra vida cristiana. Y no como nos advierte, por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes, en donde habían unas insensatas, o traducido mucho más al castellano actual, tontas, porque eso significa insensato, una vírgenes tonta, que mi Señor, tárdenme. ¿No? El Señor nos dice que debemos, con la gracia, nos capacita para vivir de una manera distinta, pero esperando también, esperando que el Señor vuelva, esperando que el Señor regrese. Y es por eso también que la gracia es purificadora. La gracia de Dios en Cristo Jesús tiene el poder de rescatarnos y de hacernos santos para Dios. De hecho, eso es lo que experimentamos todos los hijos del Señor. Esto porque Cristo se donó a sí mismo, se entregó a sí mismo, y lo hizo por nosotros, lo hizo por ti, lo hizo por mí, lo hizo por la iglesia, lo hizo por esta iglesia también. Esto se expresa en esa doctrina que amamos, que es la doctrina de la redención. Gracias a este acto de que hayamos sido rescatados y hayamos sido puestos en Cristo, el Espíritu Santo pasó a morar en el corazón del creyente. Pasó a morar, ya el Espíritu Santo no es que ande por ahí, el Espíritu Santo está en ti, está en mí, está en la iglesia. Sin la acción, por tanto, sin la obra del Espíritu Santo, va a resultar imposible llevar una vida en santificación o estas vidas piadosas. Sin la acción de la obra del Espíritu Santo, ni tú ni yo podremos ir creciendo en Cristo, como oraba Edgardo: ayúdanos, Señor, a parecernos más a Jesucristo. Y esto va a redundar en lo que el mismo texto dice, que llegaremos a ser un pueblo celoso de buenas obras, o un pueblo o una iglesia entusiasta para hacer lo bueno, para vivir en consonancia con las buenas nuevas del Evangelio. O sea, vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa. Y antes de aplicar hoy día, para nosotros hoy día, también tenemos una palabra allí que
El apóstol Pablo refiere específicamente a Tito. No debemos olvidar que esta es una carta de las que llamamos pastorales, pero que obviamente esto está hoy día, y la palabra de Dios en ese sentido es universal, es para nosotros hoy día también y es para la iglesia. Hay una exhortación allí en el verso 15, en el verso final de este texto. Porque estas cuestiones, que son de alguna manera los rudimentos de la fe cristiana, de cómo uno debe aplicar la fe, aplicar el Evangelio a la vida cristiana, no es posible, está diciendo aquí de alguna manera el Señor, no es posible llevar una vida piadosa si no vivimos de esta manera. Es lo que el joven Tito, este pastor, debe enseñar, debe exhortar, y cuando sea necesario incluso reprender, siempre con autoridad. La enseñanza o el hablar de esto y el hacerlo con autoridad no significa que Tito tiene una autoridad inherente, que Tito por ser pastor tiene autoridad en él. Y eso no significa que Vladimir o que yo, que los presbíteros tenemos autoridad porque somos pastores, porque nacimos con esa autoridad, no. Sino que esto es la autoridad que primeramente viene de Dios por medio de su palabra. La autoridad viene de Dios directamente por su palabra. Y en segundo lugar, en el caso de Tito, es la autoridad apostólica que deriva también de Dios y de su palabra. Porque el apóstol Pablo estaba llamando a Tito a vivir de esta manera y a través de Tito a que esto lo enseñara a la iglesia. Del mismo modo, al exhortar esto, usará de la misma autoridad conferida por Dios en su palabra. No debemos olvidar que el acto de exhortar, esta palabra que también está en el ámbito canuto, ¿no es cierto? Esto de exhortar no es otra cosa que instar, que animar, que entusiasmar. Eso es exhortar. Por otro lado, siempre, dice el texto aquí, siempre habrá rebeldes en el pueblo de Dios. Y a esos rebeldes hay que reprender. Y la reprensión es parte de la disciplina. Queridos, no hay mejor medicina para la rebeldía de un hijo del Señor que la disciplina del Señor. ¿Qué es lo que es la rebeldía? Es oponerse a la voluntad revelada de Dios. Eso es la rebeldía, no es otra cosa. No te estoy diciendo que no sea grave, es grave, pero es oponerse a la voluntad revelada de Dios. Y esa disciplina, aplicada con amor y aplicada con sabiduría, siempre trae bendición. Es lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo podemos aplicar ahora ya para terminar el mensaje? ¿Cómo aplicamos esto hoy día, siglo XXI, a esta iglesia en particular? Primero, la gracia del Señor, lo hemos visto, lo hemos meditado, es central para entender el porqué de una vida cristiana en lo individual, como cuerpo, como iglesia. ¿Qué quiero decir? Que el testimonio de vida, las buenas obras, son consecuencia de la gracia. El vivir de una manera distinta, el ser honesto, el ser o tener, ¿no es cierto?, dominio propio, el ser sobrio, etcétera, ¿no es cierto? Esas cuestiones son consecuencias de la gracia. Y no que la gracia viene como consecuencia de nuestro proceder, porque eso sería justicia por obras o autojusticia, y eso el Señor lo rechaza. Eso es en contra del Evangelio. Entonces, mientras no entendamos eso, el esforzarnos por llevar vidas piadosas, que es algo que de alguna manera todos nosotros hacemos, si nosotros no entendemos la gracia, eso será una carga. El que el Señor esté diciéndote a ti y a mí que debemos vivir de esta manera por la gracia, si tú no entiendes eso, el buscar ser sobrio, el buscar ser justo, el buscar ser piadoso va a ser una carga. Y no tiene que ser una carga, sino que tiene que ser para nosotros algo gozoso y algo que es una bendición para mí, para ti, para la iglesia y para el resto de la comunidad donde nosotros vivamos, para el prójimo en general. Eso como primera cosa. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta la mirada esperanzadora y en este sentido escatológica de la gracia. Si hay algo esperanzador en el Evangelio, es que no solamente se nos revela que somos rescatados de la culpa del pecado,
que somos rescatados de la muerte, que somos rescatados en realidad de nosotros mismos, y que esto es algo patente ahora, en este lado de la eternidad, ¿no es cierto? Sino que, si hay algo bello en el Evangelio de la gracia, es que también nos revela que mientras estamos en este cuerpo, mientras estamos en este mundo que también está manchado por el pecado, nada será total y absolutamente puro. Nada será total y absolutamente bueno, sino que aguardamos el día de la consumación del plan redentor. Es allí, es el día en donde ya no habrá más lucha con el pecado ni con la tentación. Es allí, en ese momento, en que seremos espectadores de una obra completada de Dios con su pueblo y el resto de la creación, con lo que nosotros conocemos con cielos y tierra nuevos. Y en tercer y último lugar, y en consonancia con el último versículo del texto de hoy, el verso 15, estas cosas, cuando dice aquí, habla estas cosas deben ser habladas, estas cosas deben ser enseñadas, estas cosas deben ser exhortadas e inclusive, si es necesario, reprender por causa de ellas. Lo que estoy haciendo yo en este momento es justamente hablar de estas cosas, pero esta responsabilidad, que sin lugar a duda es primera de quienes hemos sido llamados al ministerio de la palabra y también los ancianos o presbíteros, es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Es decir, usted, hermano, también debe hablar de estas cosas, también debe compartir de estas cosas. No olvidemos cuáles son estas cosas. Estas cosas significan vivir de una manera distintiva, vivir de una manera diferente. Pero ¿cómo? ¿Se recuerda entonces? ¿Pero cómo esta persona es honesta y no es cristiana? Sí, esa persona que vive en honestidad y cree que debe vivir así es porque él cree que puede ser bueno. Y nosotros vivimos de una manera honesta. Y quiero tener dominio propio. ¿Por qué? Porque entiendo la gracia. Y porque estoy retribuyendo, estoy amando al Señor que me rescató, que me dijo, ya, deja de sufrir. No te esfuerces más. Ya está hecho. Solamente vive como yo quiero que vivas. Eso, entender eso, queridos, es la aplicación mejor que usted y yo podemos hacer hoy día. Sí, es responsabilidad mía enseñar y hablar de estas cosas, es responsabilidad de Vladimir, es responsabilidad de los presbíteros, de los líderes, sí, pero de todos y cada uno de nosotros. ¿Dónde? En todo momento, en cada instante. ¿Se recuerdan de Deuteronomio capítulo 6? Habla estas cosas, fíjense, repítelas a tus hijos. ¿Dónde? En todo momento, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando andes por el camino, cuando vayas de vacaciones. Hermanos, las vacaciones no son, nunca serán una excusa para dejar de hablar del Evangelio, para olvidarnos del Evangelio, para olvidarnos de guardar el día del Señor. No, eso es pecaminoso. Yo sé que muchos salen de vacaciones y se van al norte, al sur. No, aquí no hay ninguna iglesia, presbiteriana en Pamplina. ¿Usted cree que el día del Señor en vacaciones no vale? No, y allí se hablan de estas cosas y usted es responsable. Todos necesitamos ser cuidados, todos necesitamos ser enseñados, todos necesitamos ser exhortados y reprendidos, ya que todos somos miembros del mismo cuerpo. Usted es responsable de mí, quíralo o no. Usted es responsable. ¿Quién cuida al pastor? ¿Quién cuida a los pastores? Ustedes, pues, hermano. Y ustedes deben hablar de estas cosas y debemos hablar de estas cosas. Recordemos la preciosa y sublime gracia de Dios, entonces, para ser animados y enseñados a vivir de acuerdo al Evangelio. Quiero recordar un hermoso himno, la letra de un himno, que nos habla justamente de esta temática que hemos seguido en las últimas semanas para terminar. Este himno se llama el himno antiguo de los himnarios presbiterianos. Algunos los tienen en sus casas todavía, esos himnarios negros, ¿verdad? Se llama este himno Más santidad dame. Escuchen la letra. Más santidad dame, oh Dios de bondad, más calma en las penas, más alto ideal, más fe en mi maestro, más abnegación, más celo en servirte, más grata oración, más prudente hazme,
Fíjense, más lo que estamos hablando, lo que hemos escuchado en los últimos mensajes. Más prudente hazme, más sabio en él, más firme en su causa, más fuerte y fiel, más recto en la vida, más triste al pecar, más humilde hijo, más pronto en amar. Y termina la última estrofa: más pureza dame, más fuerza en Jesús, más de su dominio, más paz en la cruz, más rica esperanza, de la que estaba hablando aquí, también de eso que mientras esperamos la manifestación de Jesucristo, más rica esperanza, más obras aquí, celosos de buenas obras ahora, más ansia del cielo, otra vez una esperanza escatológica, más gozo allí, más gozo en eso. Amén. Que el Señor nos bendiga, el Señor nos ayude, que su Santo Espíritu nos anime, que su Santo Espíritu nos lleve, nos conduzca a vivir estas vidas distintivas, pero no como una carga, sino como algo gozoso, porque estamos reflejando justamente a Cristo el Señor, para que la palabra del Señor no sea blasfemada por un lado, pero también para que sea adornado el Evangelio de Jesucristo. Tengamos una palabra de oración. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque creemos que con ella también nos sustentas, con ella también nos alimentas, así como lo haces, Señor, con el pan cotidiano. Ten misericordia de nosotros, Señor, porque creemos que somos débiles. Y muchas veces, Señor, echamos al olvido las cuestiones básicas de la fe viva, de la fe verdadera, que es la fe del Dios Todopoderoso. Señor, ayúdanos a vivir esas vidas distintivas que tú demandas de nosotros. No para que nosotros nos enorgullezcamos de eso, sino para que brilles tú, Señor, en la iglesia, y tu gloriosa faz sea reflejada en la iglesia que es tu cuerpo y en cada uno de nosotros que somos parte de ese cuerpo. Perdónanos, Señor, y si nos llevas al arrepentimiento hoy día, restáuranos una vez más y levántanos, Señor, a poder seguir caminando en un camino que no es ancho, en un camino que es estrecho, porque los que caminan por el camino ancho, Señor, llegan a la perdición, y tú nos has puesto en el camino estrecho que lleva a la vida eterna. Te agradecemos también por eso, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.